Hola, tratamos en este vídeo un aspecto relacionado con la importancia que tiene el adecuado enfoque en el estudio, la buena planificación y el correcto avance dentro de lo que es el planteamiento de asimilación y de absorción del temario de oposiciones de lengua. Aquí dejamos una entrada relacionada con algunos puntos fundamentales en relación a este asunto que estamos tratando. Por ejemplo, la interrelación que se establece entre el temario y el comentario lingüístico, sobre todo a la hora de explicar la importancia de los textos dentro de su corriente representativa, de su movimiento, de su época lingüística, desde el punto de vista temático, estético, lingüístico, razón de más para estudiar a fondo eh, el planteamiento del temario de oposiciones, sobre todo en lo que afecta a bloque de estudio de los temas de literatura. Y no menos importante es la cuestión en este sentido también de saber abordar adecuadamente esa interrelación que se establece entre la parte práctica y el propio temario, las sinergias y las integraciones y interconexiones e interpenetraciones que se puedan producir entre ambos ámbitos. Es decir, cuando estudiamos un determinado tema de literatura, de bloque sobre todo, de la serie literaria y de la historia de la literatura, apreciamos una determinada variedad de constantes que caracterizan los textos literarios vivos de la época concreta y por lo tanto todo ese bagaje que transita desde la observación reflexiva, desde la lectura atenta y, en fin, inteligente y profunda del texto, la hermenéutica interpretativa del texto, esos elementos que conectan directamente con la explicación teórica a nivel literario. Por lo tanto, se establece un elemento que enraiza directamente desde la parte práctica a lo que es la proyección de la explicación teórica en el temario. Es decir, es posible estudiar el temario realmente basándonos y volcándonos en la lectura atenta de textos literarios para apreciar esas constantes. Al fin y al cabo, la crítica lo que nos ha ofrecido y nos ha donado es una serie de generalizaciones a propósito de la observación directa y del análisis crítico de los textos literarios representativos en diferentes épocas y diferentes movimientos o escuelas. Realmente nosotros seremos capaces también de aplicar esa óptica crítica, de establecer conclusiones y de llevarlas al rango más teórico y meramente conceptual de lo que es el desarrollo o que se incardina en el desarrollo del seno del tema, es decir, del propio tema. Entrenamiento especializado con textos literarios en las oposiciones de lengua, en la adquisición de la competencia literaria oportuna para desplegar todas sus potencialidades y ventajas en el temario, también a la hora de desarrollar conexiones, dialogismos, intertextualidades y bueno, pues la debida y adecuada explicación de las fuentes que rigen la evolución literaria en cada momento. La lectura autónoma es el punto de partida, un impulso que se consigue de manera también decidida y de manera original y práctica desde esta esfera, vuelvo a decir, de la preparación práctica, de la movilización de saberes, de la aplicación de habilidades también a una explicación de carácter más teórico, cuál es la del propio tema. Una buena preparación de la parte práctica, la comprensión e interpretación de los propios textos y obras literarias, es decir, el haber leído obras, el conocer sus peculiaridades temáticas y formales, pues nos llevará a consolidar el dominio de, digamos, la dimensión del tema, ¿no? A la hora de desarrollar en 2 horas todo el conocimiento atesorado a lo largo de tantos años y de tantas lecturas y, en fin, de la observación directa y el análisis de obras literarias representativas de época. Las épocas lingüísticas y literarias, la génesis textual, caracterizar épocas, movimientos, etcétera. Sobre todo, este artículo está orientado a establecer un punto de contacto
y de, digamos, interrelación y de encuentro entre el temario y la parte práctica. Por lo tanto, esa génesis discursiva hay que explicarla a la luz del periodo histórico literario de que se trate, y aquí es muy importante adivinar, averiguar las características genéricas de autoría, las invariantes de estilo, las constantes temáticas de un determinado periodo o época, y llevarlas también a esa explicación, vuelvo a decir, dentro de la dimensión temática del tema. El valor estético de la lengua literaria y la caracterización de los denominadores comunes y de los puntos fundamentales y, en fin, pilares básicos caracterizadores del canon de estilo y del canon literario, en definitiva, de época, los grandes grupos de aplicación también y de explicación de los textos, mímesis y verosimilitud frente a ficcionalidad, evasión, en fin, eh, alejamiento de esa realidad, génesis y perspectivas literarias, también desde el punto de vista de la teoría y de la crítica literaria, interpretación de los valores literarios, la cosmovisión que se tiene del mundo en cada momento y en cada época, los referentes culturales, filosóficos, de pensamiento, ideológicos de cada momento, condicionan la creación. Evidentemente la literatura pertenece a la época y es una parte de la historia, concretamente en la historia literaria de ese momento histórico más global y comprensivo, cuál es el sincretismo que se pueda producir a nivel cultural, ideológico, social, etcétera, etcétera, ¿no? Artístico, en definitiva. Es muy importante, por lo tanto, saber abordar, definir y trazar un adecuado encuentro con el temario y llevarlo al plano de la interrelación continuamente para aprovechar al máximo las ventajas y, en fin, en definitiva, los elementos enriquecedores que se puedan movilizar y se puedan también suscitar a propósito de esta interrelación y, bueno, pues de esta identificación y de esta proyección desde la práctica al temario y desde el temario a la práctica. Bien, pues un saludo y muchísimo ánimo y fuerza en vuestras preparaciones. Tenemos las oposiciones a la vuelta de la esquina, 2025, vamos a darlo todo y a por la plaza, por supuesto. Una plaza os aguarda.